Entonces, ¿por qué es importante el virus de la hepatitis C? O sea, ¿qué tanto nos afecta al día a día? ¿Cuál es el impacto que tiene en el mundo? ¿Cuál es el impacto que tiene en la salud del hombre y de la mujer en 2020? Actualmente se calcula, por datos de la Organización Mundial de la Salud, que 71 millones de infectados por virus de hepatitis C hay en el mundo y que esto produce 400,000 muertes por año. Revisé unos minutitos antes el mapa del Johns Hopkins que va siguiendo la pandemia de COVID y actualmente llevamos 68 millones de infectados de COVID. O sea, actualmente tenemos más infectados de hepatitis C en el mundo que COVID. Ahora, en cuanto a muertes, es diferente. El COVID sí produce más muertes, pero bueno, son dos virus diferentes que afectan dos sistemas diferentes y se comportan de manera muy diferente. La respuesta más directa sería que el virus más importante y que el que nos tiene en jaque, el que nos tiene con el alma en un hilo es el virus SARS-CoV-2 responsable de la infección del COVID-19. ¿Por qué es importante hablar de hepatitis en 2020? La respuesta directa a esto es simple, porque en 2020 los que descubrieron la hepatitis C ganaron el premio Nobel. Pero esta respuesta no es suficiente. O sea, lo que significa este descubrimiento y lo que está detrás de este premio Nobel es lo que hace importante hablar de este virus en este año. Entonces, cualquier enfermedad infecciosa, para que nosotros podamos erradicarla, es importantísimo identificar el agente causal. No vamos a saber cómo vamos a tratar una infección, una bacteria o un virus si no sabemos siquiera quién es el culpable de esta enfermedad. Entonces, el descubrimiento del virus de hepatitis C es un logro histórico en la batalla en contra de las enfermedades virales. Entonces, en esta plática quiero abarcar los siguientes puntos. 1, un breve recordatorio de qué es el premio Nobel. 2, les voy a presentar a los ganadores del premio Nobel de Fisiología y Medicina del 2020. 3, explicar qué es la hepatitis, la historia de cómo se dio el descubrimiento de este nuevo virus, por qué es importante este descubrimiento, qué impacto tiene el virus de hepatitis C en el hombre, qué impacto ha tenido en nuestra salud, qué impacto ha tenido en el mundo, en la economía, en muchos aspectos. Es una enfermedad importantísima. Posteriormente, biología de la enfermedad, cómo se comporta y finalmente unos breves comentarios acerca del tratamiento y prevención. Entonces, punto número 1. ¿Qué es el premio Nobel? Seguramente todos están muy familiarizados con esto. Por ahí del 27 de noviembre de 1895, esta persona filántropa, este filántropo Alfred Nobel, firmó su quinto y último testamento, el definitivo, en el cual lo más importante es este párrafo. Todo mi capital restante se constituirá en un fondo cuyos intereses se distribuirán anualmente como premios a quienes, durante el año anterior, han conferido el mayor beneficio a la humanidad. Y esta voluntad de Alfred Nobel, desde 1895, se ha mantenido hasta la fecha. O sea, imaginen qué increíble es esto. Esta persona, después de 100 años de su muerte, su voluntad se sigue haciendo realidad. Así de importantes son estos premios. Y a pesar que después de 1895 su familia estuvo peleando legalmente porque esa fortuna no se fuera a los científicos y se quedara en la familia, después de unos añitos se pudo entregar los primeros premios Nobel. Inicialmente Alfred lo tenía pensado dividirlo en 5 premios: física, química, fisiología y medicina, literatura, paz y posteriormente se agregó economía. Cada uno de estos premios son evaluados, los nominados y decididos los ganadores por instituciones diferentes de Suecia y Noruega. Específicamente, el de Fisiología y Medicina está encargado por el Instituto Karolinska y cada año todos estos premios se entregan en Estocolmo, a excepción del Premio Nobel de la Paz, que se entrega en Oslo. Yo les recomiendo que si en algún momento tienen oportunidad de visitar Suecia, Estocolmo y Noruega, Oslo, es importantísimo que vayan al Museo del Premio Nobel en Estocolmo y en Oslo al Museo del Premio Nobel de la Paz.
Son museos interactivos muy, muy modernos, son museos que te hacen crecer, que te hacen aprender, son museos que te inspiran, son museos realmente increíbles, ¿no? Y aprendes muchos detalles del proceso del protocolo de entrega del premio Nobel que son muy divertidos y realmente te enriquecen culturalmente. Y sobre todo si van a decidir estudiar medicina, ojalá que en algún momento tengan la oportunidad. Entonces, ¿quiénes fueron los ganadores del Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el 2020? Se los presento. El primero es Harvey Alter, el segundo Michael Houghton y el tercero Charles Rice. Estas tres personas no trabajaron juntos, trabajaron inclusive en décadas diferentes. Sin el trabajo de Harvey Alter no hubiera sido posible el descubrimiento de Michael Houghton, y sin el trabajo de Michael Houghton no hubiera sido posible el descubrimiento complementario de Charles Rice. En las diapositivas más adelante les voy a explicar por pasos cómo se dio el descubrimiento, pero es muy bonito cómo se fueron ayudando de forma involuntaria, porque ni siquiera se conocían de forma personal, sí en publicaciones, para que ellos tres lograran este importante descubrimiento. Entonces, el primero, Harvey Alter, nació en Nueva York en 1953, actualmente trabaja en los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, estudió medicina en la Universidad de Rochester y después hizo una especialidad de medicina interna. A partir de 1969 empezó a trabajar como investigador en el Departamento de Medicina Transfusional, y fue en este lugar, gracias a sus observaciones en que varios pacientes, después de ser transfundidos, empezaban a generar hepatitis por virus, entre comillas, misteriosos. Fue él el primero que empezó a identificar que había un virus misterioso que producía hepatitis. Posteriormente fue Michael Houghton. Él es británico, actualmente trabaja en la Universidad de Alberta, y fue gracias a su trabajo por alrededor de los años 80, en 1982, en la corporación Chiron, que se pudo identificar, y de hecho él fue el que le puso el nombre al virus de la hepatitis C. Algo curioso de este investigador es que él, por ahí de 2011, ya había rechazado un premio muy importante en Canadá, que es como un mini Nobel. Son como $70,000, los cuales rechazó, porque la política de este premio era darle el dinero solamente a él, y él lo rechazó diciendo que si no premiaban a todo su equipo, pues no era posible que rechazara el premio. Y es chistoso ahora porque, pues, así como se cumple la voluntad de Alfred Nobel, está especificado que no puede haber más de 3 ganadores. En esta ocasión fueron 3 ganadores. Entonces el premio va dirigida, o la porción del premio de Michael Houghton va únicamente para él. Entonces empezó a levantarse mucho el morbo si iba a rechazar el premio Nobel porque no iban a premiar al resto de su equipo. Y lo entrevistaron cuando aceptó el premio, y lo que dijo es que iba a resultar extremadamente presuntuoso de su parte rechazar uno de los premios más importantes de la humanidad, y además que estos premios no son basados en una política institucional, son basados en la voluntad de una persona que murió hace más de 100 años. Entonces, por eso mismo decidió aceptarlo, ¿no? Y el tercero, Charles Rice, que trabaja en el Centro para Estudio de la Hepatitis C en la Universidad de Rockefeller. Nació en 1952 en Sacramento, y fue gracias a su trabajo en 1986 en la Universidad de Washington, o empezó en ese tiempo, que pudo cerrar la pinza de identificar que específicamente era este virus el que producía la enfermedad. Aquí me voy a tener un poquito para curiosidades con respecto al premio Nobel. Les recomiendo mucho que le vean una película que se llama La Buena Esposa. Habla específicamente del premio Nobel de Literatura, pero es una película muy divertida porque muestran gráficamente muchos de los detalles del protocolo, de cómo es la cena, de cómo ensayan los discursos. Y lo otro que es muy, muy chistoso es que una vez que se deciden los ganadores, antes se acostumbraba a mandarle un telegrama al ganador para avisarle que ganó. Actualmente lo que hacen es hacer una llamada telefónica directo al domicilio de los ganadores. Pero, pues, estando de día en Estocolmo, la mayoría de las llamadas hacia América son alrededor de las 3, 4 de la mañana.
Entonces, estas tres personas, las primeras, Alter y Houghton, estaban dormidos, comentan que escucharon el teléfono sonar como 5 veces, no contestaron. Finalmente Houghton contestó muy enojado pensando que le iban a vender un seguro del coche, y imagínense escuchar que lo siguiente es: felicidades, has ganado un premio Nobel, ¿no? O sea, es algo muy, muy divertido y muy, 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 muy interesante de cómo se dan estas cosas. A pesar de que sean premios que se vean inalcanzables, la humanidad de cómo se expresa y cómo lo reciben con gusto estos ganadores. Y por otro lado, Charles Rice nunca contestó la llamada, y fue un amigo suyo que se enteró al día siguiente cuando amaneció en Estados Unidos y estaba viendo en las noticias quién fue el que ganó. Él fue el que le habló y le dijo: oye, no sé si sabes, pero acabas de ganar el premio Nobel, ¿no? Son cosas que le ponen mucho, mucho interés y cosas bonitas de la ciencia, pues. Siguiente punto, ¿qué es la hepatitis? La hepatitis este término viene de dos términos griegos: hepatos, hígado, itis, inflamación. Y es lo que significa. Hepatitis es meramente inflamación del hígado. Hay muchas cosas que pueden producir inflamación en el hígado. De lo más frecuente actualmente es el consumo crónico de alcohol. Hay otras toxinas, medicamentos, enfermedades autoinmunes, etcétera. Pero una de las causas más frecuentes de inflamación del hígado o hepatitis son las hepatitis infecciosas, específicamente las hepatitis virales. Y de ellas, los tres virus más importantes son el virus de hepatitis A, B y C. El virus de la hepatitis A es muy común, es diferente a B y C en relación a que esto se transmite de forma oral por alimentos contaminados. Esta infección generalmente es benigna, es decir, el paciente tiene una semana en la cual se puede sentir de la patada, con fiebre, se pone amarillo de los ojos porque se elevan las bilirrubinas en la sangre, pero eventualmente el sistema inmune del paciente lo va a controlar y se va a curar solito, no requiere de mayor tratamiento. Y es más, el paciente va a ser inmune el resto de su vida. A diferencia de la hepatitis B y la hepatitis C, que se transmite por sangre contaminada, y además de eso, producen hepatitis crónica. Es decir, nuestro sistema inmune por sí mismo no es capaz de eliminar el virus. El virus se continúa replicando en nuestra sangre, causando inflamación en el hígado, y de tener un hígado sano inicialmente, podemos progresar a una hepatitis crónica, y cada vez que se hace inflamación en el hígado se produce algo llamado fibrosis. Fibrosis es exactamente lo mismo a cicatrización, se produce cicatriz, así como se cortan un dedo estando cocinando con un cuchillo y se forma una cicatriz fibrosa. Eso mismo pasa en el hígado. El problema en el hígado es que si esta cicatriz se empieza a acumular, el grado máximo de fibrosis se llama cirrosis. Y esa cicatrización tan extensa hacia el hígado, incompetente para llevar sus funciones, lo hace rígido, y es cuando los pacientes empiezan a tener gravísimos problemas de salud y tienen múltiples complicaciones, hospitalizaciones frecuentes, etc. Pero además de eso, no conforme estos virus de capaz de producir cirrosis, además pueden producir cáncer de hígado. Entonces son unos virus muy canijos que producen enfermedades muy, muy, muy graves. ¿Cómo fue la historia del descubrimiento del virus de la hepatitis C? Estos fueron los pasos. Primero, se tuvo que descubrir el virus de la hepatitis B, 1960. A continuación les voy a explicar cómo fue y por qué es importante el descubrimiento de la hepatitis B para después haber descubierto la hepatitis C. Posteriormente, Alter, en el 78, identificó una hepatitis misteriosa, a la cual inicialmente le llamaron no A, no B. ¿Por qué? Pues si no sabemos qué es y ya sabemos que no es la A y no es la B, pues así decidió llamarle. Posteriormente, en el 89, Houghton finalmente bautizó a este virus como virus de hepatitis C, y en el 97, Rice fue el que cerró la pinza y con sus trabajos de investigación confirmó que este virus en efecto es el culpable de producir esta enfermedad. Entonces, primer paso, el descubrimiento de la hepatitis B. Esto fue en 1960 por este individuo, Baruch Blumberg. Empezó a identificar que varios pacientes que recibían transfusiones sanguíneas desarrollaban hepatitis, y eso le llamó mucho la atención, y después de múltiples investigaciones descubrió que esto era culpa de un virus al cual le llamó virus de hepatitis B. Las transfusiones empezaron a utilizarse como tratamiento después de las guerras mundiales,
y antes se le pasaba la sangre casi de paciente a paciente, sin llevar un proceso de escrutinio, de limpieza no de limpieza, sino de escrutinio y eliminar sangre contaminada. Entonces, fue en este tiempo que empezaron a presentarse los casos de hepatitis relacionadas a transfusiones. Y el primero que identificó la primera causa por hepatitis fue Baruch Blumberg. Y gracias a este descubrimiento, actualmente tenemos pruebas diagnósticas que nos permiten tener sangre segura de hepatitis B. Tenemos una vacuna efectiva, ya en la mayor parte del mundo, inclusive en México, la vacuna para la hepatitis B es parte del Programa Nacional de Vacunación. Y gracias a investigaciones, a Baruch le dieron el Premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1976. Entonces, hasta aquí todo iba muy bien, porque dijimos, ok, ya descubrimos por qué estos pacientes que se transfunden después hacen hepatitis misteriosa. Ya encontramos el virus, hepatitis B. Pero, ¿qué sucedió? Aquí entra en juego Harvey Alter. A pesar de la identificación del virus de hepatitis B, recordamos que Alter trabajaba en un instituto de investigación de medicina transfusional. Entonces, él empezó a observar que a pesar de que ya se identificó la hepatitis B y que todas las donaciones sanguíneas se revisaban para ver que no estuvieran contaminadas por hepatitis B, a pesar de eso, muchos pacientes continuaron desarrollando esta hepatitis misteriosa secundaria a transfusiones. Entonces, él se dio la tarea de hacer varios protocolos de investigación. Se dio cuenta que la sangre de estos pacientes podía transmitir la misma enfermedad a chimpancés. Y en 1978, él definió una nueva forma de hepatitis viral crónica, a la cual bautizó hepatitis no A y hepatitis no B. Siguiente paso, entra en juego Michael Houghton. Tuvo que pasar más de una década para dar el siguiente paso en el descubrimiento, ya que este virus misterioso en ese momento era capaz de eludir todos los métodos de detección existentes. Y eso es porque en ese momento no teníamos la tecnología. Había tecnología insuficiente y por eso se tardó muchísimo tiempo en que se pudiera detectar. Entonces, Houghton realizó su descubrimiento basado en estas dos teorías. Uno, que la sangre de chimpancés infectados, lo más probable, si esto es un virus, debe de contener la sangre de estos chimpancés material genético del virus. Y dos, si los humanos se están infectando y es un virus, entonces el sistema inmune de humanos infectados debe de contener anticuerpos anti este virus misterioso. Entonces, lo que hizo fue cruzar sangre de chimpancés infectados, con la teoría de que tuviera material genético de este virus, con sangre de humanos infectados, con la teoría que tenían anticuerpos anti este virus. Y después de muchos procesos de ingeniería genética que ahorita no es momento de explicar y que además escapan de mi conocimiento, en 1989 finalmente él logró describir el material genético de un nuevo virus, que era un virus RNA de la familia Flavivirus, y él lo bautizó como virus de hepatitis C. Entonces, primer paso, Alter encontró otra causa de hepatitis misteriosa secundarias a infecciones, que no era la hepatitis B. Segundo punto, Michael Houghton, casi una década después, logró detectar el material genético de este virus y le puso nombre. Pero faltaba una pieza en el rompecabezas. Ya sabíamos que estaba este virus, pero la pregunta clave en ese momento era esto: ¿este nuevo virus de hepatitis C realmente es el culpable de producir esta enfermedad? Entonces, Charles Rice se dio a la tarea de confirmar si este era el culpable. Y para saber si un virus produce enfermedad, tenemos que saber dos cosas. Uno, confirmar que el virus se replica en el huésped. Y dos, que está produciendo daño en el tejido, es decir, que está produciendo fibrosis, que está produciendo enfermedad, que puede producir cáncer en el hígado de los enfermos. Entonces, él identificó una región del genoma del virus de la hepatitis C que es responsable para que el virus se pueda replicar. Y en 1997 le inyectó este virus con esta parte del genoma, con la teoría de que se puede replicar a chimpancés. Después les tomó sangre a estos chimpancés y se dio cuenta que el virus sí se replicaba en la sangre. Y primer punto, este virus sí se replica. Y segundo punto, evaluó los hígados de estos chimpancés infectados y se dio cuenta que presentaban un daño en el tejido hepático muy similar al que presentan los pacientes que tenían esta enfermedad. Entonces, con esto se concluyó, ya se dio
una razón suficiente y conclusiva de que este nuevo virus realmente estaba produciendo la enfermedad. Entonces, resumen, 1978, Harvey Alter se dio cuenta que había una hepatitis misteriosa, la cual le llamó NOA-NOV, que estaba produciendo después de transfusiones. Casi una década después, Michael Houghton, utilizando sangre de chimpancés infectados con anticuerpos de pacientes infectados, logró identificar el material genético de este virus y lo bautizó como virus de hepatitis C. Y tercer paso, en 1997, Charles Rice demostró que este virus se replica en los pacientes infectados y dos, produce enfermedad. Entonces, por esto fue que escogieron a estos tres investigadores para ganarse el premio. Hay otro investigador alemán por ahí que ha dado mucha información para dar fruto a los nuevos fármacos que están curando la hepatitis C, pero los secretarios que deciden entregar el premio decidieron que específicamente iban a premiar el tema del descubrimiento. Entonces, por eso decidieron dárselo a estos tres científicos. Entonces, ¿por qué es importante el virus de la hepatitis C? O sea, ¿qué tanto nos afecta al día a día? ¿Cuál es el impacto que tiene en el mundo? ¿Cuál es el impacto que tiene en la salud del hombre y de la mujer en 2020? Actualmente se calcula por datos de la Organización Mundial de la Salud que 71 millones de infectados por virus de hepatitis C hay en el mundo y que esto produce 400,000 muertes por año. Revisé unos minutitos antes el mapa del Johns Hopkins que va siguiendo la pandemia de COVID y actualmente llevamos 68 millones de infectados de COVID. O sea, actualmente tenemos más infectados de hepatitis C en el mundo que COVID. Ahora, en cuanto a muertes, es diferente. El COVID sí produce más muertes, pero bueno, son dos virus diferentes que afectan dos sistemas diferentes y se comportan de manera muy diferente. Este es un mapa en el cual se ejemplifica cómo se distribuye la enfermedad. Desafortunadamente, como todo en esta vida, no todos los países son afectados de forma similar. En Asia y en África hay mucha prevalencia de hepatitis C. En Egipto es el país que hay más prevalencia, el 7% de la población tiene esta infección. Y en África, la razón por la cual también es fuertemente golpeada es porque tienen muchísimo VIH. Y el VIH se ha visto que teniendo coinfección con virus de hepatitis C, son dos virus que trabajan en sinergia para que las complicaciones que producen estos dos virus sean mucho más potentes que actuando solitas cada uno entre sí. En México no tenemos números, como todo, no tenemos números muy sólidos, pero de manera general se calcula que tenemos una prevalencia bajita, pero pues ni tan bajita. Esto es un estudio que hizo el doctor Kersenovich, que es uno de los hepatólogos más renombrados de México, que actualmente es el director del Instituto Nacional de Nutrición. Este estudio lo publicó por ahí del 2011 y se calculó una prevalencia en México de 1.6%, es decir, 3.4 millones de infectados. Y a partir del 2005, la tendencia del número de infectados se ha visto que va en aumento. Entonces, es importante. Hay muchísimos millones de infectados en México. Y estos son los que detectamos, porque hay muchísimos que no tenemos detectados y que están no diagnosticados y que van a desarrollar la enfermedad y que van a tener complicaciones de la enfermedad. Entonces, biológicamente, ¿por qué es importante este virus? A diferencia de la hepatitis A, como les comenté, que es una hepatitis muy benigna, que nosotros mismos nos curamos en un par de semanas y ya nos sentimos perfecto y nos hacemos inmunes, la hepatitis C, el 80% va a evolucionar a una infección crónica. ¿Y cuáles son las consecuencias de la infección crónica? Que desarrollamos cirrosis y sus complicaciones, como el carcinoma hepatocelular, es decir, cáncer de hígado, 400,000 muertes por año en el mundo, y esto impone también una fuerte carga económica. Más enfermos, más utilización de recursos de salud, más pacientes enfermos con enfermedades más graves, muchísimos más recursos de salud, más dinero que tiene que gastar el país para atender a estos pacientes. En Estados Unidos tienen perfectamente bien medido esto y en esta curva en rojo se ve cómo ha ido aumentando lo que consume o lo que gasta o lo que invierte el gobierno americano en tratar esta enfermedad.
Y en 2020 se calcula que Estados Unidos gasta $8 billones en atender a sus pacientes por virus de hepatitis C. Entonces, es algo muy, muy importante con impacto económico también, no solamente de salud, sino económico. Y obviamente, mientras más avanzada esté la enfermedad, hay más costos. No es lo mismo la atención que va a requerir un paciente que se acaba de infectar el mes pasado, que tiene una hepatitis aguda, pero que su hígado todavía está lo suficientemente sano para resistir la enfermedad, no tiene cirrosis, no va a necesitar consultas médicas frecuentes, muy probablemente no va a tener urgencias médicas que requiera ir al hospital y estar varios días hospitalizado consumiendo recursos. Eso es diferente a un paciente que tenga cirrosis descompensada, con cáncer hepático, con urgencias frecuentes, hospitalizaciones frecuentes, mayor utilización de medicamentos, mayor utilización de médicos y subespecialistas, etcétera, etcétera, etcétera. Enfermedad más avanzada, más costos. En esta línea roja, que no sé si alcanzan a ver mi puntero, representa lo que se consume de costos un paciente que tiene hepatitis C crónica, pero que aún no ha desarrollado cirrosis. Sí gasta dinero, o más bien sí consume recursos económicos, pero no tanto a comparación de la línea azul, que sube casi hasta el máximo, que esta representa los costos que consumen los pacientes que tienen hepatitis C crónica, con enfermedad avanzada, con cirrosis, con descompensación y que requieren ir al hospital frecuentemente, ¿no? Entonces, un impacto económico importante. ¿Cómo se comporta la enfermedad? Y para eso es importante hablar de la transmisión. Ya quedamos que uno de los principales medios de transmisión es transfusiones parenteral, los hemocomponentes. Actualmente, gracias a que ya se identificó tanto la hepatitis B como la hepatitis C, en la mayor parte del mundo la sangre es segura y podemos ir al hospital y si nos dicen necesitamos que firmes un consentimiento porque vamos a operar a tu familiar y necesitamos transfundirlo. Ya tenemos la seguridad de que esa sangre que va a recibir nuestro familiar o nuestro paciente es una sangre segura. Pero eso no es suficiente. O sea, por mucho tiempo pensamos que el tener transfusiones seguras iban a eliminar estas hepatitis virales. Pero tenemos otros comportamientos de riesgo que han aumentado la transmisión. El uso de drogas intravenosas, compartir parafernalia, es decir, reutilización de agujas, eso es un medio de transmisión de hepatitis C y de VIH. Transmisión vertical, es decir, una mujer que tenga hepatitis C, que se embarace, hay riesgo de entre el 2 al 8% de que le transmita el virus al feto. Hay mucha discusión de cuál es la vía con mayor riesgo, si por cesárea o por parto. Y el otro punto que ha provocado o le ha dado muchísima dificultad para erradicar la hepatitis C es esta pandemia llamada VIH. Las prácticas de riesgo, específicamente poblaciones vulnerables, hombres que tienen sexo con hombres, son los que tienen mayor riesgo de tener hepatitis C. Y si además tienen virus, tienen VIH, como les dije, estos dos virus colaboran en sí mismos, son sinérgicos para ambas enfermedades, potenciarlas y hacerlas más difíciles de tratar y más agresivas. Drogas intranasales, intrarrectales. Entonces, a pesar de que ya nuestras transfusiones son seguras, tenemos muchas poblaciones vulnerables que todavía tienen la enfermedad y la van a seguir adquiriendo en el futuro. ¿Cómo se comporta? El 15% vamos a tener una resolución espontánea, es decir, se van a infectar en el día cero, van a replicar muchísimos virus en su sangre, en esta línea roja está ejemplificada la carga viral, y este 15% de afortunados van a tener un sistema inmune que sí va a ser capaz de eliminar el virus. El 15% de los que se infectan por virus de hepatitis C van a tener la fortuna de curarse solitos. Pero ¿qué va a pasar con el otro 85% restante? Van a ser una viremia crónica, es decir, el virus se va a continuar replicando en la sangre y poquito a poco va a seguir inflamando al hígado, poquito a poco va a seguir produciendo fibrosis, hasta que va a llegar un punto en el que el hígado va a estar completamente fibrótico, cirrótico y se van a presentar complicaciones de la enfermedad descompensada. Último punto, breves nociones de cómo es el tratamiento y la prevención. Hay tres estrategias principales para que nosotros como seres humanos podamos erradicar al virus de la hepatitis C.
Primero es una detección oportuna. Si no diagnosticamos, no vamos a encontrar la enfermedad. Si no le hacemos pruebas diagnósticas a nuestros pacientes, no vamos a saber quién está enfermo y por ende no vamos a saber a quién vamos a tratar. 2, tratamiento efectivo. Y 3, quizá lo más importante es desarrollar una vacuna. En relación a enfermedades infecciosas, lo más importante para erradicarlas es la vacuna, no el tratamiento. Es mucho más importante prevenir que se presente una enfermedad que tratarla. ¿Ok? Entonces, primer punto, detección oportuna. Enfocar los esfuerzos a estos grupos vulnerables de riesgo. Evidentemente, aquellos que hayan recibido transfusiones o que los hayan operado antes de 1995, porque este número fue en 1995 donde ya se hizo accesible a la comunidad y a la población general y a todos los hospitales que tuviéramos accesible la prueba de hepatitis C. Entonces, todos los que se transfundieron antes no sabemos si recibieron sangre segura y tienen riesgo de estar contagiados con este virus. Como ya les expliqué, pacientes que tienen VIH, usuarios de drogas intravenosas. Las prisiones son un microuniverso de población vulnerable muy importante y muy olvidado por la sociedad. Y otro punto es esta nueva pandemia que es una catástrofe en el mundo moderno, que es la obesidad y el síndrome metabólico. ¿Cuál es la relación de la hepatitis con la obesidad y el síndrome metabólico? Pues aquellos pacientes que son obesos y además tienen hepatitis crónica por virus de hepatitis C, desarrollan más inflamación, evolucionan más rápido a cirrosis y tienen mayor riesgo de hacer cáncer de hígado. Entonces, por eso estos pacientes que los vemos en todos los días en la calle, los vemos en el consultorio y son muy pacientes con alto riesgo de evolucionar a gravedad por hepatitis C. Siguiente punto, tratamiento efectivo. ¿Se puede curar la hepatitis C? Si esta pregunta me lo hubieran hecho a mí cuando apenas iba a entrar a medicina interna por ahí del 2008, pues mi respuesta hubiera sido sí, 50%, un volado. O sea, aviento una moneda y tengo 50% de probabilidades de curarme. En 2020, la respuesta directa es sí. ¿Se puede curar la hepatitis C? Sí, hemos encontrado la cura. ¿Cuál es el objetivo principal? Pues la curación. ¿Y cómo se define eso en términos médicos? Que logremos una respuesta viral sostenida. Respuesta viral sostenida significa que con el fármaco que le estemos dando al paciente logremos que ese virus ya no se replique absolutamente nada, que ya no se esté multiplicando en la sangre del paciente. Lograr una respuesta viral sostenida ha demostrado que disminuye la mortalidad de nuestros pacientes infectados, disminuye el porcentaje de pacientes que van a progresar a cirrosis hepática, disminuye el riesgo de desarrollar hepatocarcinoma y, por obvias razones, si tenemos menos cirrosis hepática y menos hepatocarcinoma, vamos a necesitar menos trasplantes hepáticos. ¿Ok? Esta es una tabla en la cual les menciono muy amplio, muy a grandes rasgos cómo fue la evolución de los tratamientos que se han estado utilizando para hepatitis C, principalmente en estos tres rubros. Cuando ustedes le dicen a un paciente que le van a dar una receta para un tratamiento para una enfermedad en particular, el paciente siempre les va a preguntar tres cosas. 1, doctor, ¿cuál es la probabilidad de que yo me cure? 2, ¿cuánto tiempo debo de tomar este tratamiento? Y 3, ¿qué me va a pasar si me tomo esta pastilla? ¿Se me va a caer el pelo? ¿Me voy a deprimir? X efectos adversos los pueden enumerar, son miles los efectos adversos que pueden tener muchos fármacos. Entonces, en 1998 fueron los primeros tratamientos que se empezaron a intentar a base de una sustancia que se llama interferón, que es un medicamento que nos ha ayudado a muchos, a los médicos, a avanzar en el tratamiento de muchas enfermedades, pero desde el punto de vista de los pacientes es un medicamento horrible, es un medicamento que es caro, es un medicamento poco efectivo y es un medicamento que produce muchísimos efectos adversos. Cuando un paciente, cada vez que un paciente se inyecta interferón, tiene fiebre, se siente de la patada, se siente cansado, le da sueño, no quiere hacer absolutamente nada, le duelen las articulaciones, pero no, eso es el día que se infecta, pero además el uso de interferón se ha asociado a depresión, ideas suicidas, pérdida de peso, caída de pelo, muchísimas cosas. Entonces, este tratamiento inicial que se utilizó en 1998 tenía una efectividad del 10%. Imagínense, o sea, ¿quiénes de ustedes
se aventarían a inyectarse semanalmente un medicamento horrible que les va a producir fiebre cada sábado y que además solamente les garantiza el 10% de probabilidades de que se van a curar. Y no solo con eso, el tratamiento es un año. Sí, imagínense, efectos adversos muy, muy grandes. Por ahí del 2011 se agregaron algunos nuevos antivirales. Esto aumentó un poquito la efectividad, 41%. Por ahí del 2011, por eso les digo, si la pregunta si se puede curar la hepatitis C se hubiera hecho por ahí del 2009-2011, pues la respuesta era un volado. Tiro una moneda y si cae sol, fui afortunado y me voy a curar. Pero si cayó águila, no me voy a curar. Los tratamientos seguían siendo largos y como todavía se estaba utilizando interferón, los efectos adversos eran los mismos. Después, en 2014, fue cuando ya tuvimos los primeros antivirales directos, los primeros tratamientos libres de interferón, que aumentaron la efectividad a más al 90% y que además la duración del tratamiento era 3 meses. Y como ya no estábamos utilizando interferón, los efectos adversos eran casi nulos. Entonces, esto ya suena como una maravilla, ¿no? En 2014. Pero no conforme con esto, en 2017 salió una nueva generación de antivirales directos que la efectividad la aumentó a más del 90%. Depende del tipo de paciente, es la efectividad, pero un buen paciente bien seleccionado puede tener inclusive una tasa de curación del 99%. Tratamiento 3 meses a comparación de un año y con nulos efectos adversos. Entonces, si nosotros quisiéramos comparar el tratamiento basado en interferón y ribavirina que se utilizaba a finales de los 90 con los nuevos antivirales directos, es como si comparáramos la película de Iron Man de los 80s y de Thor de los 80s con la nueva gama de películas que ha sacado el universo Marvel de los últimos años. La diferencia es evidente y abismal. Tercer estrategia para erradicar el virus de hepatitis C, la vacuna. Houghton, que es uno de los galardonados, actualmente sigue trabajando en una vacuna. Y en una de las entrevistas que dio después de que le dieron el premio Nobel, mencionó esto. Los tratamientos por sí solos no controlan las epidemias. Está muy padre que ya tengamos tratamientos que tienen más del 99% de efectividad, pero lo que realmente necesitamos son vacunas para prevenirlos, no solamente drogas para tratarlas. Desafortunadamente, hay muchos factores que han dificultado el desarrollo de una vacuna para hepatitis C. Uno es la biología del virus. El virus es más difícil, es un virus con mayor variabilidad, muchísima más variabilidad que el VIH y muchísima más variabilidad que el SARS-CoV-2. Otro punto importante es que la mayor parte de la inversión en investigación para hepatitis C en los últimos años se ha enfocado en tratamientos, no en vacunas. Entonces, necesitamos aumentar, o el mundo necesita aumentar la inversión en vacunas. Entonces, es otra de las cosas importantes que comenta Houghton. Quizá el premio Nobel actual del 2020 puede reactivar los esfuerzos para girar nuestra atención a mejorar la investigación y lograr una vacuna efectiva. Entonces, pues felicidades, mundo, ya podemos curar la hepatitis C. Pero la siguiente pregunta es, ¿podemos pagar el tratamiento? Y es una caricatura pues, muy, muy triste en realidad, porque el paciente está preguntando, doctor, tengo una enfermedad incurable y muchas veces lo que les decimos a nuestros pacientes ahorita es, tienes algo peor, tienes una enfermedad impagable. Hasta ahorita lo que les mencioné de los nuevos antivirales directos, pues suena muy bonito, sin efectos adversos, 3 meses de tratamiento, 99% de probabilidad de que me cure, pero en Estados Unidos se calcula que el costo de un solo paciente, el tratamiento para que se cure, son $84,000. Si esto lo dividimos por pastilla, cada pastilla que consume un paciente le va a costar $1,000. No solamente consume una pastilla al día, los esquemas de tratamiento son de 2 o 3 pastillas por día. Entonces, son enfermedades realmente impagables. Por otro lado, esperamos que el costo de fabricación va a disminuir progresivamente en esta década porque el proceso de manufactura se va a hacer más eficiente, va a haber más competencia y esto va a hacer que en el mercado los precios bajen. Las patentes se calcula que se van a permanecer activas al menos hasta el 2025. Posterior a este año ya tendremos medicamentos genéricos a un costo mucho más accesible. Y pues todo esto es bonito, pero algo que tampoco podemos olvidar es que definitivamente es invaluable, no podemos ponerle costo monetario
a toda la investigación y tiempo invertidos por laboratorios, tanto privados, públicos y universidades, todo este talento científico que se utilizó en los últimos años por desarrollar la cura para hepatitis C es completamente invaluable. Digo, todo lo podemos medir, pero se calcula que el costo del desarrollo del producto a Estados Unidos, a ese país en particular, le costó 11 billones de dólares, ¿no? Entonces, es por eso que este tratamiento es caro y pues eso impone dificultades para que podamos tratar a todos los pacientes que nos gustaría tratar. ¿Qué sucede en México? Pues desafortunadamente no existe un programa de tamizaje a nivel nacional. Tamizaje quiere decir detección oportuna. La mayor parte de la detección de casos que tenemos ahorita es autoidentificación, es decir, si a alguno de ustedes le salió el gusanito que pudiera tener factores de riesgo, después de esta plática va al laboratorio, pide una prueba y se autodetecta. Y así ya detectamos un paciente. Pero esos no son métodos efectivos. Y el otro método de detección de casos que hay algunos sistemas de salud es hacerle la prueba a quienes tengan factores de riesgo. A pesar de que la principal vía histórica de transmisión eran las transfusiones, actualmente ya este medio de transmisión es muy seguro. Es muy raro que haya casos por transfusiones. La prevalencia actual en bancos de sangre es 0.5%. Otras vías, como ya les mencioné, son las culpables de que sigamos teniendo esta enfermedad en la sociedad: drogas intravenosas, coinfección con hepatitis, con VIH. Y otro punto, en México y en otros países del mundo, el acceso equitativo a los medicamentos es crítico. ¿Ustedes quién creen de esta gráfica? ¿Quién de estas manos va a recibir más rápido este medicamento que le va a curar la enfermedad? De estos pacientes que no tienen recursos, que no tienen seguro de gastos médicos, que no tienen seguro popular, que no tienen seguro social, etc. Las razones que quieran, el sistema de salud que quieran en el mundo poner como ejemplo, esto sucede hasta en el mejor país del mundo. El que tiene más recursos va a tener un acceso más temprano a los tratamientos. Y es algo que seguramente va a pasar con la vacuna del SARS-CoV-2 también. Entonces, para terminar, quisiera volver a tocar esta pregunta. ¿Por qué demonios es importante hablar del virus de la hepatitis en 2020, año del COVID? La respuesta sigue siendo directa, porque ganaron el premio Nobel. Pero lo que representa ese premio Nobel es que gracias al descubrimiento de la hepatitis C, si yo lo quisiera poner en mi práctica personal, privada, del día a día de mis pacientes, gracias a que estos individuos descubrieron el virus de la hepatitis C, ya tengo pruebas diagnósticas precisas. Mis pacientes hospitalizados que reciben transfusiones por otras causas, porque se operaron por otras enfermedades, reciben sangre segura. Mejoró la salud global, hay menos cirrosis, no toda la que quisiéramos tener, quisiéramos mejorar más al respecto, pero hay menos cirrosis en el mundo, mejoró la salud global, ya tenemos tratamientos que curan y no solamente basta con eso, necesitamos reactivar esfuerzos en acceso igualitario a tratamientos y definitivamente continuar en la búsqueda de una vacuna que, para cómo van las cosas, no me sorprendería que en unos 15 a 20 años el premio Nobel sea aquellos que hayan descubierto la vacuna para hepatitis C. Muchísimas gracias. No sé si alguien tenga preguntas ahí en la audiencia, Majo. Creo que... Muchísimas gracias. Fue interesantísima la conferencia. Personalmente, hoy aprendí algo nuevo y espero que también todos nuestros participantes. Y sí, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Lo que pasa es que me llegaron a mí personalmente para no estar interrumpiendo la plática. Entonces, la primera que nos llegó es que es cierto que si tuve virus de hepatitis A, no puedo donar sangre. No, eso es falso. Como les dije en la presentación, la hepatitis A no se transmite por la sangre, se transmite por la vía fecal oral, aunque suene así de feo y medio sucio. Si tú tuviste hepatitis A en la infancia, ya te curaste y no eres infectante. Sí puedes recibir transfusiones y sí puedes donar sangre. Lo que sucede es que muchos bancos de sangre hacen sus principales filtros para tener sangre segura, tienen varios escalones para filtrar, ¿no? Y que no se estén colando
sangre, que no se esté colando sangre peligrosa, por decirlo de alguna manera. Uno es un interrogatorio. Cuando tú vas a un banco de sangre, te dicen, ¿has tenido hepatitis? Y si tú dices que sí, te descartan. Te dicen, ya no puedes donar. Adiós. Independientemente que le digas, no, pues tuve hepatitis A o lo que sea, ahí ya te descartan. ¿Por qué? Porque es mucho más barato descartar eso que a tu sangre invertir dinero en hacer pruebas para ver si tu sangre tiene hepatitis B o hepatitis C y definir si esa sangre es segura para donar. Es por eso. Entonces, la respuesta directa es esa. Si tuviste hepatitis A, sí puedes donar sangre, no pasa nada. Perfecto, gracias. ¿Qué tan seguras son las transfusiones actualmente? Muy seguras, muy seguras. 0.5% de riesgo de hepatitis C. Se hacen pruebas cruzadas, aunque cuando se mantienen ahí en refrigeración en el banco. Cada vez que yo le indico una transfusión a un paciente, se le vuelven a hacer pruebas para hacer doble y triple confirmación, que es sangre segura. Si alguno de ustedes ha visto las conferencias estas vespertinas del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ha habido muchísimas pláticas de banco de sangre y cómo explican que los protocolos y cómo es sangre segura. O sea, no debemos de tener miedo de este tratamiento que salva vidas. En el caso de la transmisión vertical, si una paciente tiene un bebé por cesárea y es negativo al nacer, ¿podría transmitirle el virus en la lactancia? Sí, el riesgo es bajo, pero sí. Y lo que sucede es que si fue por cesárea, acuérdense que por cesárea, de todas formas, el bebé va a estar en contacto con la sangre de la mamá. De hecho, estando en la placenta, está en contacto con la sangre de la mamá. ¿Y dónde está el virus? Pues en la sangre de la mamá. Entonces, si el protocolo para un recién nacido de una mamá contagiada por virus de hepatitis C es hacerle prueba al bebé, pero generalmente cuando nacen no tienen tantos virus, tanto virus en la sangre, entonces es muy difícil medirlo y puede ser que la prueba salga en 0. Entonces, con esa prueba inicial en 0 no te puedes quedar confiado, tienes que repetirle la misma prueba al bebé en 3 meses, en 6 meses, porque muy probablemente al paso del tiempo sí va a ser viremia, pues. Si se retira el fármaco, ¿vuelve la enfermedad? Si se retira el fármaco, o sea, si se suspende el tratamiento a la mitad, ¿vuelve la enfermedad? Sí, o sea, más bien, si se suspende el tratamiento a la mitad, no se erradicó por completo el virus y le das permiso que otra vez empiece a replicarse en sangre. Sí. ¿El trasplante de hígado es curativo? Y aprovecho para preguntar si se puede donar en vida. Sí se puede donar en vida. 2 preguntas. El trasplante de hígado se ofrece a pacientes específicamente para hepatitis C que tienen cirrosis hepática descompensada o complicaciones así como el cáncer hepático. El trasplante hepático lo que te va a curar es el cáncer de hígado, pues porque te van a quitar el hígado con el tumor y te va a curar la cirrosis. ¿Por qué? Pues porque te van a quitar el hígado que tiene cirrosis. Pero no cura la hepatitis C. O sea, si tú le pones un hígado nuevo a un paciente con virus de hepatitis C, ese hígado nuevo le va a durar unos años y se va a reinfectar de hepatitis C. Ahora, los protocolos de todos los pacientes post-trasplantados, y es lo que hacen los hepatólogos en todos lados en el mundo, es imperativo que a todo paciente trasplantado le des tratamiento de erradicación. O sea, ya gastaste un hígado, ya consumiste un recurso invaluable, un órgano invaluable, que son recursos limitadísimos en nuestra sociedad. No te puedes dar el lujo de permitir que ese hígado nuevo se vuelva a infectar. Le tienes que dar tratamiento de erradicación. Entonces, no es curativo de hepatitis C, le tienes que dar tratamiento. Y la segunda pregunta me la recuerdas, Majo, por favor. Sí, claro, que dice, aprovecho para preguntar si se puede donar en vida el hígado. Hay protocolos de trasplante de hígado de donador vivo y de donador cadavérico. En México el programa solamente es de donador cadavérico. Ojalá en algún momento sí se pueda hacer de donador vivo. ¿Existe en México un programa de salud pública enfocado en la prevención de hepatitis C? No como tal. Cuando yo estaba todavía haciendo la residencia de gastroenterología y nutrición, lo que había ya eran esfuerzos muy grandes, encabezados por el doctor Kersenovich, de tener acceso a los tratamientos subsidiados por el gobierno. O sea, uno de estos tratamientos nuevos por ahí del 2012, a cada paciente le salía como $1.5 millones de pesos, 3 meses de tratamiento, y
se hicieron varios programas, principalmente el del Seguro Popular y este fondo de gastos catastróficos, etcétera, para que el gobierno subsidiara gran parte del costo y al paciente solamente le costara alrededor de 200,000 pesos. O sea, sí le absorbió y le amortiguó un buen porcentaje del costo, pero de todas formas 200,000 pesos es mucho dinero para muchos mexicanos. De detección sí hay esfuerzos, pero así como tal un programa formal y establecido no lo hay y debería de existir. Si me puse un tatuaje, ¿es factor de riesgo? Muy buena pregunta, y es una pregunta, y es un tabú, hasta, o sea, ya no es lo mismo tatuarse ahorita en 2020 que tatuarse en los 80s. No es lo mismo tatuarse cuando todavía estaban los puestecitos estos en el centro de Coyoacán, cuando todos los equipos eran de dudosa procedencia y no se hacían los métodos de limpieza adecuados, que tatuarte ahora en un estudio profesional que tienen autoclave y que desinfectan las agujas, etcétera. O sea, actualmente no debería de ser un factor de riesgo si te lo haces en un lugar profesional y con todas las medidas. Si te lo haces en la playa en Cipolite con el primer tipo que te lo ofrezca, sí ten mucho cuidado. Entendiendo que ya tenemos una vacuna para COVID-19 y producida en un tiempo de 1 año, de acuerdo a la rápida transmisión, esto nos llevaría a pensar que tenemos la tecnología para descubrir otras vacunas. Claro. En dado caso que se diera una iniciativa para prevenir más enfermedades, ¿cómo impactaría esto a la expectativa de vida? Pues muchísimo. Teniendo vacunas para todas las enfermedades infecciosas, pues ya no nos moriríamos de infecciones. O sea, la principal causa de muerte en los seres humanos en 1800 eran traumatismos e infecciones. Cuando llegaron los antibióticos, dejamos de morirnos de infecciones, pero seguíamos. Y cuando ya tengamos vacunas para todo, pues prácticamente las infecciones no van a ser enfermedades que nos van a preocupar. Y ese tema de las vacunas y de la rapidez con que se sacó la del COVID es muy interesante. No me quiero extender mucho en este comentario diferente que voy a hacer, pero hay unas tendencias ahora en las cuales, en lugar de partir la investigación de una vacuna de cero y desarrollarla de cero, las ingenierías genéticas ahora tienen el plan de hacer, imaginen ustedes que son como chasis de coches, ¿no? Es una automotriz, una empresa automotriz. No tienen los coches completamente armados, pero ya tienen los chasis de varios coches, de una camioneta, de un sedán, de un deportivo. Entonces, si tú necesitas un deportivo rapidísimo, es decir, una vacuna para SARS-CoV-2 rapidísimo, ya tienes el chasis, nada más le acomodas los carbohidratos, las proteínas y ya tienes una vacuna lista. Entonces, esto es un proyecto de un banco de vacunas, digamos, genéricas o chasis para que la investigación y los resultados sean más rápidos. Eso es súper interesante. Perfecto. Todavía tenemos unas preguntas. ¿Podemos robarle otros 5 minutos? Sí, claro. Perfecto. ¿Cómo se ve un hígado totalmente enfermo? Un hígado totalmente cirrótico, se ve amarillo, se ve un hígado sano, se ve liso, se ve de color marroncito, es suavecito, es esponjoso, expansible, es un órgano que almacena mucha sangre. Mientras empieza a acumular fibrosis o cicatriz, imagina una cicatriz muy grande que tengas en la rodilla de cuando te hayas caído de chiquito, imagínate eso potenciado a la 12ª potencia. Entonces es un hígado duro, rígido, lo tocas y es como una piedra. Así se ve, y se ve nodular, se ve empedrado, se ve como una calle empedrada. Se ve feo. ¿Unas igual necesitan refrigeración como la del SARS-CoV-2 que salió recientemente? ¿Una qué? Que si necesitan refrigeración las vacunas como la del SARS-CoV-2. Pues todavía no tenemos vacuna para hepatitis C disponible, entonces la verdad es que desconozco los prospectos de vacunas para hepatitis C. No estoy muy seguro cuál sea la logística para su almacenaje y transportación, no lo sé. ¿Cuál es el estimado de la incidencia de hepatitis C en México? El estimado de la incidencia, es decir, los casos nuevos acumulados. Difícil saber, pero de los pocos datos que tenemos en México, porque desafortunadamente se hace muy poquita epidemiología decente, pues el 1.6% de la población sabemos que tiene la enfermedad. De esos hay muchos que no les hemos hecho la prueba y que seguramente tienen la enfermedad y no los estamos contando. Entonces, a pesar de que si recuerdan ese mapita que les puse de colores
Entre más café había más hepatitis C y entre más amarillo había menos hepatitis C. Nosotros estamos catalogados como de baja prevalencia, pero muy probablemente estamos entre media y alta. ¿Existe alguna relación entre el síndrome de Gilbert y algún tipo de hepatitis? No, el síndrome de Gilbert es una cosa completamente diferente, con un componente genético que simplemente radica que cada vez que te sometes a un estrés, si estás en ayuno, si estás estresado, si estás desvelado porque estudiaste para algún examen, tus hepatocitos, que son las células del hígado, se tardan un poquito más en procesar la bilirrubina y a veces los ojos los puedes ver amarillos, pero eso no traduce inflamación. Es una enfermedad completamente benigna y prácticamente los hígados de estos pacientes son sanos. Un paciente con Gilbert, evidentemente que se puede contagiar de hepatitis C y adquirir problemas hepáticos. ¿Qué considera más valioso, la vacuna o el tratamiento para el padecimiento? Definitivamente la vacuna. Y pues lo insistió Houghton, a pesar de que le estaban dando uno de los premios más formidables en la historia de la humanidad por haber descubierto el virus, dijo, lo más que estamos haciendo, o sea, esto debe de servirnos para enfocar nuestra mirada en encontrar una vacuna. Solamente las enfermedades infecciosas no se curan con tratamientos, se curan con vacunas. Perfecto. ¿Cuál sería una acción o medida más efectiva para el diagnóstico de la enfermedad? Hacerle pruebas al mayor número de grupo posible. O sea, una de las recomendaciones antiguas para hacerle pruebas, a decidir a quién le tengo que hacer una prueba, era, y esto viniendo de Estados Unidos, era a los baby boomers. Los baby boomers son aquellos que nacieron entre 1945 y 1965 y históricamente se les conoce que son aquellos descendientes de los que participaron en la Segunda Guerra Mundial. Los que nacieron en ese intervalo de tiempo del 45 al 65 son los que vivieron las décadas en las que muy probablemente los operaron de apendicitis, los operaron de hemorroides, tuvieron partos y necesitaron transfundirlos, entonces muy probablemente recibieron sangre contaminada por hepatitis C, que no se documentó y que en los 90s y en los 2000s empezaron a presentar la enfermedad. Entonces, esos pacientes nacidos entre el 45 y los 65 se debe de buscar de forma intencionada la enfermedad, además a grupos de riesgo, poblaciones vulnerables, VIH, usuarios de drogas intravenosas, prisiones, pero si se dan cuenta son grupos de la sociedad que es muy complejo la atención médica para ellos. Son muchos factores, no solamente, suena muy fácil decirle, pues hacerle pruebas a todos, pero no es tan sencillo, pero es a ellos a los que tenemos que enfocarnos nuestros esfuerzos. Y pues la última pregunta que vamos a leer ahorita, ¿cuáles son los efectos adversos del tratamiento más actual? ¿Pueden ser letales? No, letales no. Los clásicos, es un poquito de dolor de cabeza, náusea, algunos tienen diarrea, pero prácticamente son medicamentos súper seguros. Y definitivamente no tienen efectos adversos graves, definitivo. O son muy raros, pues. Perfecto, pues quedaron algunas preguntas, pero pues para respetar el tiempo vamos a dar por finalizada nuestra sesión. Cualquier pregunta extra que tengan me la pueden hacer y yo se la hago llegar al doctor José. Les quiero agradecer a todos por estar aquí y sobre todo pues al doctor. Y ya no mencioné que muchas felicitaciones y muchos agradecimientos en el chat también. Todos coinciden conmigo que aprendieron muchas cosas nuevas el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, la verdad es que fue un gustazo poder estar contigo, con ustedes, con todos ustedes, este ratito. Y pues nos vemos para la que sigue. Muchísimas gracias y gracias a todos. Nos vemos. Gracias, José. Cuídate mucho. Gracias, Alex. Chicos, no olviden llenar la encuesta, por favor. Se les envió por chat. Gracias. Buena tarde. Gracias.